Hace 4000 años existía una ciudad poderosa, progresista e increíblemente rica. Se convirtió en una de las mayores ciudades del mundo. Las calles estaban pavimentadas, numerosas puertas conducían a la ciudad amurallada que tenía más de 250 torres, de al menos 100 metros de altura. Aquí se inventaron la escritura y las matemáticas modernas. Los transbordadores, las carreteras y los puentes levadizos garantizaban un transporte eficaz, y los míticos jardines colgantes eran una proeza de la ingeniería y constituían una de las 7 maravillas del mundo antiguo. La riqueza de la ciudad era inimaginable. El pueblo creó impresionantes obras de arte de oro. Había una imagen dorada de Baal, una hermosa mesa que supuestamente estaba hecha de 22,000 kilos de oro puro, con un león de oro y una estatua dorada del hombre. El majestuoso palacio real era el más grande jamás construido en la historia del mundo. Babilonia existía en lo que hoy es el actual Irak. Todo el mundo ha oído hablar de Babilonia, o al menos de la torre más alta del mundo en aquella época, conocida como la Torre de Babel. Sin embargo, ¿cómo se produjo el increíble ascenso y la dramática caída de Babilonia y del Imperio Babilónico? Antes de empezar, asegúrate de darle al botón de me gusta y de hacer sonar la campana de notificación para ver más videos. El nacimiento de Babilonia. Tras la caída del Imperio Acadio, surgieron 2 nuevos imperios que empezaron a reclamar las tierras cercanas. Los babilonios estaban al sur y los asirios en el norte. Los babilonios serían el primer grupo de personas en crear un imperio que reclamaría todo el país de Mesopotamia. La ciudad-estado de Babilonia llevaba años en Mesopotamia, pero ahora las cosas empezaban a mejorar para Babilonia, pues parecía que habían reclamado para sí la mayor parte de la tierra. Fue cuando el imperio acadio empezó a caer que los amorreos se desplazaron para reclamar su territorio. Todo esto tuvo lugar en algún momento alrededor del año 1792 AC, cuando el rey Hammurabi fue elegido gobernante. No pasaría mucho tiempo después de que Hammurabi se convirtiera en rey para que quisiera ampliar su alcance. Amaba su trabajo, pero sentía que debería poder gobernar mucho más que solo Babilonia. Esto le llevó a su deseo de conquistar otras ciudades-estado de la zona, haciendo todo lo posible por reclamar el control de todos los asentamientos cercanos. En pocos años consiguió conquistar todo el país de Mesopotamia, incluidos los asirios del norte. Gracias a que Hammurabi no estaba dispuesto a retroceder, se convertiría en uno de los gobernantes más poderosos de su tiempo y ayudó a que Babilonia se convirtiera en la ciudad más rica y próspera de la historia antigua. Gran parte de Babilonia estaba situada a orillas del río Éufrates. La ciudad servía como una importante zona de comercio para gente de todo el mundo. Los suministros y las mercancías eran abundantes, por lo que la ciudad veía un flujo constante de dinero, servicios y recursos. La ciudad también era muy avanzada y sería la primera en adoptar todas las nuevas ideas y productos que se inventaban en todo el mundo. En aquella época, Babilonia era también con diferencia la mayor ciudad del mundo. Se calcula que hasta 200,000 personas vivían en Babilonia en su apogeo. En el centro de la ciudad, los habitantes habían construido una gran pirámide que utilizaban como templo. Los investigadores creen que esta pirámide tendría unos 100 metros de altura, con amplias calles que conducían a ella desde todas las entradas de la ciudad. Alrededor de las pirámides y otras zonas de la ciudad habría habido jardines, palacios, torres y hermosas obras de arte que no se parecían a nada que los humanos hubieran visto jamás. La ciudad era también el epicentro cultural del mundo, y en sus murallas prosperaban la ciencia, música, matemáticas, la astronomía y la literatura. La invención de la escritura y las matemáticas. Hoy en día damos muchas cosas por sentado. Por ejemplo, sin la influencia de los babilonios no estarías viendo este video ahora mismo. Ayudaron a impulsar un movimiento que crearía diversas formas de escritura y normalizaría la escritura como forma de tomar notas y documentar la historia y otros hechos que desde entonces se han perdido en el tiempo. También se les atribuye la invención de la rueda, la agricultura moderna, el arco, el arado, la irrigación y varios otros inventos que sostuvieron a la humanidad tal como la conocemos. Sin los babilonios y sus diversos inventos, no seríamos lo que somos hoy. Pero, ¿sabías que muchos de los que inventaron originalmente estas máquinas, como la rueda o el arado, afirman que las ideas les fueron dadas por ángeles o extraterrestres?
No sabemos demasiado sobre la invención de la mayoría de estas cosas, pero muchos de los primeros humanos afirman haber recibido la visita de seres que descendieron del cielo y les informaron sobre cómo vivir una vida próspera y utilizar los recursos de su entorno en su beneficio. Es un tema súper interesante, pero nos estamos desviando un poco del tema. De todos modos, los babilonios ayudaron a inventar la primera forma de un sistema de escritura que consistía en tablillas de arcilla que se grababan con letras en forma de cuña. Esto ayudó a documentar gran parte de su historia y cómo crearon las primeras matemáticas. Para ponerlo en perspectiva, estos métodos de escritura nos permiten saber más sobre la antigua Babilonia que sobre el antiguo Egipto. Los babilonios también inventarían los fundamentos de las matemáticas modernas. Serían la primera civilización en utilizar las matemáticas para ayudar a medir la tierra, aplicar impuestos y realizar todo tipo de negocios. También utilizarían los números para documentar el cielo nocturno y así poder crear un calendario lunar asombrosamente preciso para su época. También son la primera civilización que utilizó símbolos para representar números grandes. Por ejemplo, si una persona necesitaba documentar que poseía 50 fardos de trigo, originalmente habría tenido que dibujar 50 símbolos individuales para representarlo. Sin embargo, a medida que se hicieron más eficientes con su escritura, crearon símbolos para representar números como el 1, el 10 y el 60. También tenemos razones para creer que los babilonios desarrollaron el primer ábaco, que es esencialmente una versión temprana de una calculadora. Ley escrita, el Código de Hammurabi. Quizá te sorprenda saber que el rey Hammurabi fue la primera persona que pidió que se escribieran las leyes. Eso parece muy extraño, ¿verdad? Bueno, antes de este momento, la mayoría de las leyes se transmitían de boca en boca o eran implícitas. Como es de esperar, esto dejaba muchas zonas grises legales para los ciudadanos, ya que no tenían forma de saber con seguridad lo que estaba bien o lo que estaba mal. Por ejemplo, Billy puede decirte que es ilegal poseer más de 50 montones de trigo. Si posees más que eso, se supone que debes regalarlo a la persona más cercana a ti. Entonces Billy huye con la mitad de tu cosecha de trigo. No sabías que Billy estaba mintiendo. Billy te robó. Vale, obviamente es una forma un poco ridícula de pensar en ello. Pero antes de que Hammurabi decidiera escribir las leyes, no había una forma segura de saber lo que el rey consideraría ilegal. Hammurabi pidió a algunos de sus trabajadores que crearan pilares gigantes que enumeraran las distintas leyes del país. En aquella época solo había 282 leyes, muy diferente del mundo actual, en el que hay miles de leyes que tenemos que cumplir. La mayoría de las leyes de Hammurabi eran extrañamente específicas, pero estas normas servirían como directrices que podrían utilizarse si se dieran circunstancias similares. Por ejemplo, ¿qué deberías hacer legalmente si tu vecino te convence para que le des todo tu trigo? Había toneladas de leyes que ayudarían a regular los negocios, a asegurarse de que pagabas a tus trabajadores sus salarios, normas para el comercio, precios de alquiler, precios de esclavos, y la lista es interminable. También estaban las leyes obvias que dictaban lo que se consideraba comportamiento criminal y lo que te ocurriría si te pillaban infringiendo la ley. Incluso había leyes sobre la adopción, el matrimonio y el divorcio. La caída de Babilonia. Ahora entramos al que es el meollo de la cuestión. ¿Qué hizo que esta increíble ciudad acabara desmoronándose y casi se perdiera en el tiempo? Cuando Hammurabi acabó falleciendo, se encargó a sus hijos que gobernaran la ciudad. El problema era que sus hijos no eran tan severos como él y no tenían una gran capacidad de liderazgo. Esto hizo que la ciudad se fuera desmoronando poco a poco y se debilitara. Las ciudades y países vecinos empezaron a perder la esperanza en Babilonia y se dieron cuenta de que la ciudad se estaba deshaciendo. Aprovechando esta circunstancia, los casitas entraron y conquistaron Babilonia, derrocando a los nuevos líderes y reclamando la ciudad como propia. Gobernarían Babilonia durante unos 400 años. Todas las reglas de Hammurabi serían anuladas y la ciudad sería completamente transformada para servir mejor a los propósitos de los casitas. Más tarde los asirios entrarían en la ciudad y derrocarían a los casitas, reclamando Babilonia como propia. Los babilonios no volverían a reclamar la ciudad hasta el año 612 AC, restableciendo gran parte de ella y gobernando de nuevo Mesopotamia. Este nuevo imperio, considerado el segundo imperio babilónico, se denomina a menudo Imperio Neobabilónico. Hacia el año 616 AC, el rey Nabopolázar utilizaría la caída del imperio asirio en su beneficio y reclamaría para sí el trono de Babilonia. Su hijo también aprendería de su padre
y trabajaría para devolver a Babilonia su antigua gloria. El hijo de Nabopolassar, el rey Nabucodonosor II, gobernaría la ciudad durante 43 años y se convertiría en uno de los mayores líderes que tuvo la ciudad. Gobernaría con un puño de hierro, pero los habitantes de la ciudad respetaban muchas de sus leyes, por lo que todo iba bien. También demostraría ser un increíble líder militar y ayudaría a Babilonia a expandirse hacia el oeste y reclamar más territorio para sí misma. También dirigiría las fuerzas que hicieron que los hebreos fueran capturados y obligados a la esclavitud durante 70 años, según varios relatos de la Biblia. Tras la muerte de Nabucodonosor, la ciudad comenzaría de nuevo a desmoronarse. En el año 529 AC, la ciudad había sido reclamada por los persas y ahora figuraba como parte del imperio persa. Todo lo que Nabucodonosor había hecho para restaurar la ciudad se había deshecho una vez más. La Torre de Babel. Una de las cosas más increíbles que surgieron de Babilonia fue la invención de la infame Torre de Babel, mencionada en la Biblia y probada por la historia. Este edificio se construyó poco después de que el gran diluvio arrasara con casi todo y todos los habitantes del planeta. Según los relatos bíblicos, la Torre de Babel se construyó cuando todos los habitantes de Mesopotamia aún hablaban la misma lengua. Cuando se asentaron en la zona, quisieron construir una gran torre que llegara al cielo. Algunos parecen creer que los lugareños construyeron la torre para poder llegar al cielo, aunque otros creen que construyeron la torre para que no les ahogara otro gran diluvio. En cualquier caso, los relatos bíblicos dicen que Dios tenía otros planes. Confundió al pueblo, obligándole a olvidar su lengua materna y a hablar nuevas lenguas. Ya no eran capaces de comunicarse, por lo que la construcción de la torre se vino abajo rápidamente. No sabemos con seguridad qué estructura de la zona es la mencionada Torre de Babel, pero los investigadores tienden a creer que la mejor candidata es la Etemenanki de Babilonia. Esta torre estaba supuestamente dedicada a Marduk, el dios patrón de Babilonia. Dado que se han encontrado varios templos como este en la zona, tendría sentido que un edificio como este pudiera haber servido de base para la Torre de Babel. Babilonia hoy. Bajo el gobierno de Saddam Hussein, el gobierno iraquí dirigió una misión para excavar Babilonia e intentar devolver vida a la ciudad, incluyendo la reconstrucción de uno de los palacios de Nabucodonosor. Sin embargo, después de que Estados Unidos invadiera Irak en 2003, sus planes se vinieron abajo por completo. La zona se reabrió finalmente a los turistas en 2009, aunque el proyecto nunca se completó. Gracias a que los babilonios inventaron la escritura moderna, sabemos muchas cosas sobre su ciudad y cómo vivían los humanos. Si esto fuera así en otras partes del mundo, la historia podría contar una historia muy diferente. ¿Qué opinas de la ciudad? ¿Fue todo lo que se dice de ella o se ha malinterpretado o embellecido parte de la historia a lo largo de los años? Haznoslo saber en los comentarios. Muchas gracias por ver el video. Asegúrate de darle al botón de me gusta y de hacer sonar la campana de notificación para ver más videos.